hemos leído lo que el evangelista Mateo escribió sobre la última cena de Jesús con sus discípulos. Y yo quiero que hoy veamos algunos de los significados de esta última cena de Jesús con sus discípulos. Hay muchos significados. Hoy vamos a ver algunos. Pero quiero que veamos lo que Lucas también escribió sobre esta misma temática. Lucas 22. Abran sus Biblias ahí en Lucas 22. Básicamente es lo mismo, pero es bueno quizás en la lectura ver algunas cosas que nos permiten tener más claridad sobre este tema. Del verso 7 al verso 23. Ahí vamos a tener también el mensaje. Bueno, en esta última cena, en verdad, también hay algo que debemos tomar en cuenta, y es que es la última y la primera. ¿Por qué la última y la primera? Porque según la promesa de Jesús, de acuerdo a lo que ya sabemos de esta narración, Jesús dice que volverá a tener esta cena con sus discípulos en el reino. Entonces, nosotros tenemos esta esperanza de cenar con Jesús, de estar con Él. Por eso es la última y la primera. La última porque Jesús tuvo muchas cenas con sus discípulos. Cenaron muchas veces. 3 años estuvieron juntos, así que hubieron muchas otras cenas. Pero ¿por qué resaltar la última? Por el significado, ¿verdad? Es especial. Pero también es la primera, porque habrá una segunda cena, cuando Él venga por nosotros. Pero también es la primera porque esta cena fue instituida para celebrarse en nuestras reuniones hasta que Cristo venga. Y por eso la iglesia primitiva se reunía en el templo y ellos tenían siempre la cena del Señor. En todas sus reuniones tenían la cena del Señor, porque recibieron esto como una institución de parte de Jesús para que celebremos esto de por vida, hasta que Él vuelva, hasta que Él venga. Entonces, la última cena de Jesús es importante porque es el último momento con sus discípulos, pero también porque Él promete que volveremos a verlo y tendremos esa cena con Él, y Él dice que celebremos esto siempre, de manera constante, de manera perpetua. Hermanos, este pasaje bíblico nos enseña un hecho profetizado, la muerte de Cristo para nuestra salvación. Sí, porque Lucas dice en el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea que había un hecho que se celebraba, y se celebraba porque había acontecido algo importante, y eso que aconteció fue profético. Aunque fue real, eso que aconteció estaba anunciando algo. Y la Pascua se celebraba porque se recordaba la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Y ellos salieron cuando tomaron el mandato de Dios: sacrifiquen un cordero.
El sacrificio de ese cordero significaba la salvación para los israelitas, pero también significaba la liberación. La celebración de la Pascua entonces recordaba cuando Dios salvó a su pueblo a través de la muerte de un cordero. Y la institución de la Santa Cena nos recuerda que nosotros somos salvos por medio de la muerte de Cristo. Él es nuestro verdadero cordero. Pero hay que decir que aún el pueblo de Dios en Egipto fue salvado por Cristo mismo, pues la expresión de la fe de ellos en Cristo fue manifestada cuando obedecieron en confianza de que deberían comer cordero para ser liberados del juicio de Dios y de la esclavitud egipcia. Veámoslo así, hermanos, de manera resumida. Israel era esclavo y habían llegado 10 plagas. Y en esas 10 plagas el faraón había actuado de alguna manera, había decidido liberar a Israel, pero luego se arrepentía. Pero Dios estableció el método absoluto de liberación y el método absoluto de salvación. ¿Por qué el método absoluto? Porque en el plan de Dios estaba que Israel sacrificara un cordero y ese cordero les salvaría de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios había determinado la muerte de los primogénitos. Y Dios había dicho que ese era el método para ser liberados. Esto fue real. Además, esto sirvió como expresión de fe. Esto quiere decir que, hermanos, en verdad, Israel fue liberado de Egipto. Y los primogénitos de Israel no murieron por Cristo. Pero ¿saben por qué? Muchas veces no tenemos ese entendimiento. Porque pensamos que el Antiguo Testamento no tiene que ver con Cristo. Y el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. Entonces, en verdad, ¿quién liberó a Israel? Fue Cristo. Porque ese cordero representa a Cristo, pero a la vez ese cordero fue usado por Dios como un método de expresión de fe. Así que cuando Israel miraba el cordero, no miraba propiamente al cordero para depender de ese cordero, sino que llegó a tener la capacidad de mirar a Cristo y poder confiar en Cristo. Por eso la fe de los hebreos se define así en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos a Cristo y creemos en Él. No vemos a Cristo, pero confiamos en Él. Enseñanza número 1, hermanos. Significado número 1. Cristo es nuestro verdadero cordero que quita nuestro pecado. Si ustedes quieren conocer acerca del cordero en Egipto, Éxodo 12, capítulo 12, del verso 1 hasta el verso 13. El texto enseña que Dios habló a Moisés y Aarón y les dijo que deberían hablar a la congregación, que en el 10 de ese mes deberían tomar un cordero según las familias. Y si la familia era pequeña, que no bastara para comer el cordero, entonces iban a compartirlo con su vecino inmediato. Y tomarían entonces la carne del cordero, un animal macho sin defecto, y lo guardarían hasta el 14 de ese mes. Y el verso 6 dice: lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El versículo 7 es clave. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los dinteles de las casas en que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada a fuego, también panes sin levadura con hierbas amargas. Y hermanos, el versículo 11
y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis. Vean hasta aquí. La sangre servía para marcar las casas. ¿Por qué? Porque Dios había dicho esto, versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso la palabra Pascua significa pasar, saltar. Y el texto claramente dice: y pasaré, y la sangre me será por señal. Es decir, el ángel que Dios había enviado trayendo juicio a los egipcios pasaba de casa en casa, y donde veía la sangre del cordero pasaba de largo, no provocaba mortandad ahí. Pero el texto además dice que deberían comer el cordero ceñidos sus lomos, con el calzado en los pies, con el bordón en la mano. ¿Saben por qué? Porque ellos deberían comer el cordero con fe, con confianza. Dios ha dicho que si comemos cordero no vamos a morir. Dios ha dicho que si comemos cordero seremos liberados. Entonces la expresión de fe está en esto: comiendo, pero ya con el cinturón puesto para caminar, con los calzados en los pies, con el bordón en la mano, porque Dios está diciéndoles: van a ser libres. Aquellos que comieran cordero, pero no tomaban esta actitud de confianza para ser liberados, entonces no creían. Y aquellos que no sacrificaron cordero recibieron el juicio de Dios, la muerte. Y si alguien sacrificó cordero, pero no un cordero perfecto, tampoco recibía gracia. Si alguien sacrificó cordero, pero no usó la sangre, tampoco recibía gracia. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba revelando la muerte de Cristo, quien es perfecto, único y suficiente para que seamos liberados de la muerte, del juicio, de la condenación, para que seamos liberados de nuestros pecados. Por eso Juan, el Bautista, según Juan 1, 29 al 34, Juan vio que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Pero todavía, hermanos, en Isaías 53, versos 6 y 8. Miren, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Esto dice Isaías capítulo 53, verso 6, en la traducción lenguaje actual. ¿Cómo es el ser humano? Está perdido, anda como oveja sin pastor. Pero saben, el castigo que merecíamos por nuestros pecados, Dios decidió ponerlo sobre su fiel servidor o sobre su Hijo Cristo. Ahora el versículo 7, fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero fue llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Isaías también profetiza de que la muerte de Cristo como un cordero es para cargar con nuestro castigo por nuestros pecados. Versículo 8. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió, ni siquiera se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. La Biblia entonces está diciendo de Cristo como un cordero, hermanos. Injustamente murió, no merecía la muerte y él no se defendió.
porque era consciente de que lo que hacía, lo hacía por nosotros. Ahora, 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús entonces reunió a sus discípulos justo en el día en el que ellos sacrificaban un cordero, comían pan sin levadura y además comían también hierbas amargas. La celebración era importante. Los judíos estaban reunidos celebrando la liberación. Y Jesús tomó esa ocasión para presentarse Él como ese cordero que quita el pecado y que fue anunciado desde antes. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Mírenme a mí. La salvación es a través de mí. Y por eso el apóstol Pablo interpreta eso de esta manera. Nuestra Pascua ya fue sacrificada y nuestra Pascua es Cristo. No tenemos que sacrificar ya nada, todo fue sacrificado por Cristo. Y Él dice que nosotros somos como un pan sin levadura. Y en ese momento se comía el pan sin levadura, porque por un lado eso significaba Cristo mismo, quien es perfecto, quien es santo. Y cuando el apóstol Pablo dice que ya nuestra Pascua fue sacrificada y que somos como un pan sin levadura, está diciendo que la única manera para ser libres del pecado es creyendo en Jesucristo. Aquí el pan sin levadura representa pureza, santidad, sinceridad. La levadura es ¿qué? Vanidad. La vida incorrecta, la vida que no sirve. El pan con levadura significa vanidad. Le pones a una pequeña porción de masa levadura y ¿qué hace? Se infla, ¿verdad? ¿Y qué comes? Algo inflado. Eso es vanidad. Eso no es real. Solo se infla la masa y ya. Y la vida sin Cristo es así. La vida incorrecta, la vida que no es la que Dios quiere. Hermanos, solo Cristo puede liberarnos del juicio de Dios, de la condenación eterna. Y entonces cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos a Cristo, quien es nuestro verdadero Cordero. De acuerdo, hermanos, a la lectura que tenemos en Lucas 22, vayan allá. Vean ahí cómo la palabra dice acerca de Jesús. Versículo 14 en adelante. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, comed. Y repartió a los discípulos y pidió que se repartiera entre ellos el pan. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Miren, hermanos, cuando el texto dice es dado, significa que es entregado a la muerte. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa representa un nuevo pacto en mi sangre, que por todos ustedes es derramada. Y si recordamos las palabras
del apóstol Pablo. Él da una interpretación de esto en 1 Corintios capítulo 11. Vean cómo el apóstol Pablo interpreta esto cuando él habla de la Santa Cena. El versículo 26. En los versos 23, 24 y 25 recuerda las palabras de Jesús. Pero vean el versículo 26. Así pues, y esto ya es su interpretación inspirada por el Espíritu Santo. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y es que, hermanos, debemos recordar la muerte de Cristo, porque el significado de que Cristo es nuestro verdadero Cordero nos lleva a esto, a recordar la muerte de Cristo siempre. Y la comunión, la Santa Cena nos lleva a este punto. El cuerpo de Cristo fue dado por nosotros, fue partido por nosotros, la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. ¿Para qué? Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí está el propósito de la muerte de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que muramos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? La persona que no tiene a Cristo está vivo al pecado y muerto para Dios. ¿Por qué vivo al pecado? Porque hace lo que el pecado le ordena. La naturaleza pecaminosa le lleva al pecado. Y está muerto para con Dios, porque aunque haga cosas buenas, no glorifica a Dios. Cristo murió para que nosotros muramos también en Él, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Vivir a la justicia significa una vida limpia de culpa, una vida que puede glorificar a Dios. Entonces Jesús quiere que recordemos su muerte, porque con su muerte el pecado nuestro fue destruido y podemos nacer para una vida nueva. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La muerte de Cristo es una sola muerte, porque es eficaz y suficiente. Él, siendo justo, murió por los injustos. Quiere decir que debemos recordar la muerte de Cristo, porque Él murió en nuestro lugar. La muerte de Cristo fue sustituta. Hermanos, veamos esto así. Primero, ahora mi vida no tiene culpa. Y lo que haga, lo hago para Dios. El pecado ya no me domina porque estoy muerto a Él. El hecho de que Cristo murió lo hizo para matar mi pecado. Mató mi pecado. Ya la naturaleza pecaminosa no me gobierna. Ahora lo que hago, lo hago en Cristo. Y también esto significa que no hay condenación, porque el justo murió por los injustos. Entonces, número 1, ya no nos gobierna el pecado. Número 2, ya no somos más culpables. Entonces, cuando recordamos la muerte de Cristo, nuestra vida debe ser feliz. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos culpables, no hay condenación, y porque el pecado no nos gobierna. Visto de una manera más práctica, Romanos 5, versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El texto dice
que Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles. ¿Qué significa eso? No podíamos hacer nada para Dios. Éramos débiles ante la demanda de Dios. Éramos débiles ante los mandamientos de Dios. Ante la obediencia que Dios exigía, éramos débiles. No podíamos hacer lo que Dios quiere. Y cuando estábamos en ese estado espiritual, sin esperanza por nosotros mismos, Cristo murió por nosotros. Así que la muerte de Cristo es una muerte que no merecíamos, pero que sí necesitábamos. No merecíamos porque Él se sacrificó por nosotros, por alguien que delante de Dios no puede hacer nada bueno. Él se entregó por nosotros, quienes vivíamos como enemigos de Dios. No merecíamos su sacrificio, pero Él por amor se entregó a nosotros. Pero sí necesitábamos eso, porque de lo contrario, el pecado nos mantendría bajo su gobierno y nos llevaría a la maldición eterna, para sufrir la condenación, para sufrir el juicio de Dios. Una segunda cosa que aprendemos aquí, hermanos, de la lectura de Lucas 22, los versos 8 hasta el verso 13. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La segunda enseñanza, hermanos, es que el sacrificio de Cristo fue planeado divinamente para nuestra salvación. Jesús de manera anticipada dijo todo lo que iba a ocurrir, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo? Miren algunas interpretaciones, esas interpretaciones que hablan acerca de que hay que asociarse con la gente y hay que ayudar a los necesitados y demás, que eso es verdad. Dicen que seguramente Jesús por ahí recibió de alguien, de esta persona, pues el ofrecimiento para que ahí con sus discípulos estuviera en el aposento alto de la casa y comiera el cordero, el pan, celebrando la Pascua. Pero en verdad lo que aparece acá es que Jesús sabe lo que va a pasar. Así como sabía cuándo iba a morir y cuándo iba a resucitar. ¿Por qué Jesús permite todo esto? Porque Él está diciendo: miren, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar ahora, está escrito, está decretado. Revela el plan de Dios. Y por eso podemos decir que el sacrificio de Cristo fue planeado divinamente para nuestra salvación. No fue una ocurrencia de último momento. Y Jesús es Dios mismo y sabe todo de manera anticipada. Pero más que el conocimiento anticipado, se está revelando algo. Todo estaba escrito, todo estaba decretado en el plan de Dios, porque nuestra salvación viene de Dios como un plan perfecto. Por eso tendríamos que decir, hermanos, que la muerte de Cristo no fue una derrota, sino el plan de Dios para salvarnos. La muerte de Cristo no fue el triunfo del mal, sino la derrota del mal. Y los versos 21 y 23. Miren, mas he aquí, la mano del que me entregará está conmigo en la mesa. Versículo 22, hermanos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Otra vez aparece algo. Jesús no está adivinando, no es un adivino. Él es Dios. Y además Él está diciendo, lo que está pasando es el plan de Dios. Aquí está la mano del que me entrega. Y luego dice en el 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, ¿por quién?
¿Por Judas? ¿Por los sacerdotes? No. Va según lo determinado por Dios. Entonces lo que va a acontecer tiene que ver con el plan de Dios. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes lo entregaron, sí, lo sacrificaron, lo entregaron a los romanos, le crucificaron, pero ¿saben algo? Esto se llevó a cabo porque estaba determinado en el consejo anticipado de Dios. Esto era parte del plan de Dios. Y luego dice, la muerte no le pudo retener. La muerte no pudo mantenerlo ahí. La muerte de Cristo, hermanos, fue por nosotros. Dios lo decidió por nosotros. En Juan 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Oiga, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Jesús dice, mi Padre me dijo, entrega tu vida por ellos. Y Jesús dice, yo voluntariamente me entrego. Yo entrego mi vida. Nadie me la quita. Yo la entrego. Y si me la quitan es porque yo decidí que me la quitaran. Si Judas va a entregarme, si van a determinar en el consejo de los ancianos entregarme a los romanos para que me crucifiquen, eso está determinado por Dios. Todavía más, hermanos. En Juan 14, 30 al 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús está diciendo, ahí viene Satanás. Satanás tiene controlado al mundo, pero él a mí no me controla. Cuando el texto dice, él nada tiene en mí, está diciendo, él no me gobierna. Él no me controla, ahí viene. Y cuando venía esa comparsa para llevarse a Jesús prisionero, entonces Jesús está diciendo que Él está dejando que eso suceda porque el Padre se lo mandó. Como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué le mandó el Padre? Que muriera en la cruz por nosotros. Y por eso Jesús no se defendió y lo llevaron como un cordero al matadero. Porque ese fue el plan de Dios. Número 3, y por último, hermanos, van dos cosas sobre el significado de la Santa Cena, esa última cena de Jesús con sus discípulos. Número 1, Cristo es nuestro verdadero Cordero que quita nuestros pecados. Jesús dice, aquí está el Cordero por el que celebramos la Pascua. El Cordero físico, el animal. Pero de repente llama la atención hacia Él y Él se presenta como el verdadero Cordero. Desde ese momento ya no tendrían que mirar más al Cordero, ese animal perfecto, sino que a partir de ese momento tendrían que mirarlo a Él. Y hoy nosotros celebramos la Santa Cena porque miramos a Cristo como nuestro Cordero. La segunda cosa, hermanos, es que el sacrificio de Cristo fue planeado divinamente para nuestra salvación. Como ya hemos visto en la narración, eso se muestra. Vayan y preparen la Pascua. Jesús indicó dónde iba a suceder. Y Jesús indicó que ahí estaba el que le iba a traicionar. Y Jesús indicó que eso fue parte del plan de Dios. La tercera cosa, hermanos, y es la conclusión,
Cuando celebramos la Santa Cena, cuando recordamos la Santa Cena de Jesús con sus discípulos, esa última cena, aprendemos lo siguiente: la iglesia debe testificar a Cristo en todo el mundo hasta que Él vuelva. Y la iglesia somos todos, pero también la iglesia es cada persona. El deseo de Jesús, nuestro Cristo, es que este evangelio se predique hasta lo último de la tierra, hermanos. Y esto es triste porque las iglesias ni siquiera predican el evangelio en lo local. Ni siquiera predicamos el evangelio con las personas que nos rodean. Y eso se ve. Miren los versos 14 al 20 de Lucas 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Eso fue lo que Jesús enseñó, lo que Él dijo. Y volvemos a reiterar, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribió con respecto a lo que Jesús dijo. Primera de Corintios 11, versos 23 al 26. Vean lo que el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué fue lo que él recibió? La palabra de Mateo, la palabra de Lucas, la palabra del evangelio. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vean, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y como les dije, hermanos, versículo 26 nos presenta una conjunción o un puente. Gramaticalmente esto está diciendo de lo que se dijo anteriormente. Así pues, así pues nos da la interpretación que el apóstol Pablo hace de lo que Jesús dijo e hizo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que hacemos cuando comemos? Anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero como también debemos hacer memoria recordando la muerte de Cristo, porque este es el evangelio. Y el evangelio lo tenemos todos los días. La palabra del apóstol Pablo entonces es que, y las palabras de Jesús, es que debemos testificar a Cristo todos hasta que Él venga. Y hay que testificarlo hasta lo último de la tierra. Hermanos, leo esta porción porque yo quiero llamar la atención aquí. Vean lo que Jesús hizo con sus discípulos cuando Él resucitó, con ese interés de que el evangelio se predique. En Lucas 24, 44 al 49 les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oiga, versículo 47 de Lucas 24. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y Hechos 1:8, vean cómo se cumple esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si nosotros no testificamos de Cristo, estamos viviendo un evangelio incompleto. Necesitamos ser testigos de Cristo. Hermanos, las iglesias no están aquí solo para que nos reunamos y hagamos cosas entre nosotros. Las iglesias están acá para que las iglesias testifiquen de Cristo. Hay veces que nuestra mentalidad es ir a la iglesia, cantar, hacer cosas y ya. Pero no estamos aquí en la tierra solo para cantar. No estamos aquí en la tierra solo para orar. Estamos aquí en la tierra, hermanos, para algo todavía más, para testificar. En el cielo no hay que orar. Allá no hay que orar. Así que si Dios quisiera que estuviéramos en el cielo, nos llevaría. Y miren, si Dios quisiera que solamente estuviéramos aquí para orar y para cantar, Dios nos hubiese llevado ya. En el cielo no se ora y en el cielo se canta, pero en el cielo no se evangeliza, en el cielo no se predica a Cristo, en la tierra sí. Así que tu vida de manera personal es para que prediques a Cristo. Tus circunstancias, lo que tú tienes, lo que tú vives, lo que tú haces, es para que testifiques a Cristo. Esas cosas que te pasan es para que testifiques a Cristo. La gente con la que te rodeas es para que les compartas el evangelio. Esta iglesia debe pensar en que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Fue la última voluntad de Jesús. Testifiquen en mi nombre hasta lo último de la tierra. Fue su última voluntad. Y Él vendrá, ¿saben cuándo? Cuando el evangelio se haya predicado hasta lo último de la tierra. No vendrá antes. Cuando el evangelio se haya predicado, Él vendrá. Pero recuerde, esto significa que debo testificar de Cristo. Número 1, esto significa que Cristo me quita mi pecado. Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Número 2, esto significa que mi salvación fue planeada por Dios a través de la muerte de Cristo. Y número 3, esto significa que yo debo, como iglesia de manera personal, predicar a Cristo, pero también como iglesia congregacional debemos tener ese plan, hermanos, de que el evangelio se predique hasta lo último de la tierra.